Buenas noches, profesor, y todos los presentes. Es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Me acompaña mi esposa Erika, aquí presente, y demás personas aquí en este otro lado, para compartir con ustedes unos momentos acerca del tema el derecho a la vida. A través de todos los tiempos, las personas y las naciones han reclamado sus derechos, y el derecho más grande de todos los derechos es el de la vida. Cualquier otro derecho se queda sin valor frente al derecho de la vida, porque sin la vida ningún otro derecho tiene valor. Por lo tanto, lo más importante para el ser humano es el derecho a la vida. Tenemos una vida gracias a que nuestros padres se unieron y la vida que estaba en ellos, en la forma de espermatozoide y óvulo, se unieron en ese amor de ellos y surgió la vida en el vientre o matriz de nuestra madre. Y la vida entonces es un producto de amor. Ahí continuó la vida desarrollándose hasta que a los 9 meses, en la mayor parte de los casos, nació un bebé, varón o hembra, y uno de esos niñitos que nació, ¿era usted o era yo? La vida es un milagro. Y continuar viviendo es un milagro. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el único que hace milagros es Dios. Por lo tanto, el milagro de la vida es un milagro divino. Todo lo que tiene vida tiene derecho a la vida. O sea, tiene derecho a vivir. Y para que ese derecho a la vida sea disfrutado por los que tienen vida, tenemos los defensores de los derechos de los seres humanos, que son los abogados. Los abogados defienden los derechos de los seres humanos en la corte, para que puedan disfrutar de sus derechos. Ahora el ser humano, siendo que tiene derecho a la vida, tiene una responsabilidad también con la vida, para que así todos puedan disfrutar de la vida. La persona no puede ser egoísta, creyendo que él solo tiene derecho a la vida.
todos los que tienen vida todos os que têm vida tienen derecho têm direito a disfrutar la vida. a desfrutar a vida. Y cada persona E cada pessoa quiere disfrutar la vida quer desfrutar a vida al máximo. ao máximo. Por eso estudiamos, Por isso estudamos para poder obtener para poder obter una buena profesión boa profissão y poder ganar dinero e poder ganhar dinheiro para tener a nuestra familia para ter nossa família en las mejores condiciones. nas melhores condições. Todos queremos Todos lo mejor o melhor para nuestra familia para a nossa família y lo mejor e o melhor para nuestra comunidad para a nossa comunidade, y lo mejor o melhor para nuestro país. para a nossa, Y por consiguiente, consequentemente, lo mejor o melhor para toda la humanidad. para toda a humanidade. Porque todos Porque todos tenemos temos el derecho o direito a la vida. à vida. Ahora Agora, encontramos podemos ver que hay derechos que existem direitos que el ser humano tiene que o ser humano tem y no los disfruta. e não desfruta. Y el derecho a la vida O direito à vida es uno de é ellos. um deles. El ser humano nace O ser humano nasce con el deseo com o desejo de vivir de viver y con el deseo de morir. e com o desejo de morrer. Y si el deseo de morir E se o desejo de morrer impera impera sobre el deseo de vivir, o desejo de viver, la persona a pessoa dejará de existir. deixará de existir. Por ejemplo, hay personas Por exemplo, tem pessoas que dicen, que dizem, yo quiero morirme, eu quero morrer, y dejan de comer e deixam de comer. y se despreocupan de ellos mismos. Se despreocupam com o ¿Qué va a suceder con ellos? que vai acontecer com essas pessoas. Ellos Elas rechazaron el derecho a la vida rejeitaram o direito à vida y por consiguiente e, consequentemente, lo que le viene o que vem a ela es la muerte. é a morte. Pero la persona Mas a pessoa entendida entendida tiene deseo tem desejo de vivir. El deseo tem desejo a la vida à vida impera e o desejo sobre el deseo sobre o desejo a la muerte. da morte. Y por consiguiente, E, consequentemente, desde que nacimos, desde que nascemos, buscamos ¿qué? procuramos El pecho de nuestra madre para comer, para para no morir. comer para não morrer. ¿Quién le enseñó Quem ensinou a un bebé a bebê antes de nacer antes de nascer, que cuando estuviera fuera del vientre de su madre quando estivesse fora do ventre da mãe, tenía que comer? tinha que comer, Pues él nunca había comido pois ele nunca tinha comido en la forma da forma que comen los demás seres humanos que están vivos, que os humanos que estão vivos comem, porque estaba alimentado porque estava alimentado a través del cordón umbilical. através do cordão umbilical. Su madre Sua mãe se encargaba se encarregava de esa labor, desse trabalho, porque la madre porque a mãe tenía esa misión. tinha essa, Y cuando nace el niño, e quando a criança todavía tiene esa misión ainda tem essa missão, y ya no tiene un cordón umbilical, já não tem o cordão umbilical, pero tiene mas tem su pecho seu peito para alimentar al bebé. para alimentar o bebê. Y el bebé E o bebê busca alimento busca alimento, y cuando la madre e quando a mãe lo coloca o coloca sobre su pecho, sobre o seu seio, busca seguida busca em seguida el lugar lugar donde está el alimento, onde está o alimento, porque el deseo porque o desejo de vivir de viver es mayor é maior que el de morir. que o de morrer. Y luego E então pasa muchos días passam muitos dias alimentándose así sendo alimentado assim. y luego ya le dan otros alimentos Depois já dão outros alimentos, cuando siente hambre, quando sentem fome, como no sabe hablar, como não sabem, llora choram, porque el deseo porque o desejo a vivir de viver es mayor é maior que el deseo que o desejo a morir. de morrer. Y la madre E a mãe le da el alimento. lhe dá o alimento. Y así sigue el niño creciendo E assim a criança continua crescendo, porque tiene derecho porque tem direito a la vida à vida. y a disfrutar E de ese derecho esse direito a la vida. à vida. Disfrutamos el derecho a la vida, Desfrutamos o direito à vida. ¿cómo? Como? Viviendo Vivendo y obteniendo e obtendo todos los beneficios todos os benefícios que hay en esta vida que há nesta vida
terrenal, que aunque es temporal, que ainda que seja temporária, es buena. é boa. Y si esta vida, E se esta vida, que es temporal, que é temporária, es buena, é boa, ¿cómo será como será si hay una vida se há uma vida eterna eterna a la cual na qual podamos obtener possamos el derecho o direito a obtenerla? de obter? Si algún científico Se algum cientista descubriera descobrisse algo algo que le aumentara la vida al ser humano que aumentasse a vida do ser humano en 100 años, em 100 anos, ese científico esse cientista estaría lleno estaria cheio de clientes. de clientes. Toda persona diría, Toda pessoa diria: yo comencé a trabajar eu comecei a trabalhar cuando tenía 18 años, digamos. quando tinha 18 anos, digamos. Ya tengo 50 años Já tenho 50 anos y soy rico. e sou rico. He hecho todo esto Fiz tudo isso en menos de 40 años. em menos de 40 anos. Ya sé cómo hacer Já sei como fazer las riquezas. as riquezas. Si yo tuviera 100 años más, Se eu tivesse mais 100 anos, sería 100 veces más rico de lo que soy ahora. seria 100 vezes mais rico do que sou agora. Y si con el conocimiento que yo tengo ahora Com o conhecimento que eu para tenho hacer riquezas para fazer riquezas y hacerme de grandes propiedades, e conseguir grandes propriedades, yo comenzara en estos momentos eu começasse sin agora, tener nada, sem ter nada, en 100 años yo sería más rico eu seria mais rico de lo que soy ahora do que sou agora, por 10 o 50 veces o más. 10 vezes ou 50 vezes mais. Por lo tanto, si hay un científico Portanto, se existir algum cientista que me garantiza que me garanta 100 años más de vida, 100 anos adicionais, yo le doy todo lo que tengo eu dou tudo y comienzo de nuevo. e começo de novo. Pues ya tiene 50 años Pois já tenho 50 y 100 más, e 100 mais, viviría 150 años. viveria 150 ¿Y quién no le gustaría vivir 150 años? gostaria de viver 150 anos. A todos. Qualquer um. Y con buena salud, E com boa saúde, mucho mejor. muito melhor. Y con buena riqueza, E com boa riqueza, mucho mejor. muito melhor. Porque todo eso nos ayuda Porque tudo isso nos ajuda a disfrutar a desfrutar del derecho o direito que tenemos que temos a la vida. à vida. Pero que si surge otra persona Mas e se surgir outra pessoa que descubre la forma que descubra o fórmula para vivir 500 años, para viver 500 anos? el hombre que tenía 50 años O homem que tinha 50 anos y dio todo lo que tenía e deu tudo o que tinha y comenzó de nuevo a trabajar, e começou de novo a a trabalhar, los 100 años aos 100 anos tenía mucho más teria muito mais de lo que había invertido. do que havia investido. Y luego escucha E depois escuta, que apareció otro científico apareceu outro cientista que descubrió que descobriu cómo vivir 500 años más. como viver 500 anos mais. El hombre rico dice, O homem rico diz: ya soy rico, já sou rico, pero ya tengo 149 años, mas já tenho me queda un año de vida. 9 anos, falta só ano de vida. Voy a donde ese científico Vou até esse cientista, porque yo necesito porque eu preciso, ya no 100 años. já não sei, Estos 100 años se me acabaron muy rápido. 100 anos se foram muito rápido. Yo necesito Eu preciso eso que tiene ese científico disso que esse cientista tem. que produce 500 años más de vida. 500 anos a Yo con 500 años más de vida 500 anos a mais, voy a ser más rico vou ficar mais de lo que soy ahora, do que sou agora. que tengo 149 años. Tenho 149 anos. Va al científico Vai até o cientista y le da todas sus riquezas. e lhe dá toda a sua riqueza. Cualquier persona dice, Qualquer pessoa diz: qué tonto, que bobo, le dio todo lo que tenía. deu tudo o que tinha. Pero el hombre rico dice, Mas o homem rico diz: no soy tonto, não sou ya yo sé cómo hacer riqueza. eu já sei. Lo que no sabía era O que eu não sabia, cómo obtener 500 años más de vida. como ter mais 500 anos. Y por esta miseria que tengo de riqueza, E por essa bicharia que eu tenho de riqueza, obtendré 500 años más de vida. terei mais 500 anos. En 500 años más de vida, Em 500 anos
yo seré mucho más rico eu ficarei de lo que soy ahora. do que sou agora. Así es que para mí eso va a ser ganancia. De maneira que para mim, Da todo lo que tiene dando o que tem, y comienza 500 años más de vida. começa mais 500 anos de vida. ¿Y qué sucede con esa persona? E o que acontece com essa pessoa? Que descubrió Descobriu la forma a forma de vivir más. de viver mais. O se descubrió Ou seja, descobriu el derecho o direito a la vida, à vida, a una vida de 500 años más. de 500 anos adicionais. Siempre Sempre, todo derecho todo direito para obtener para obtê-lo y disfrutar. e desfrutar dele. Ese derecho Desse direito tiene unos requisitos. tem alguns requisitos. Si la persona no lo entiende, Se a pessoa não entende, no podrá disfrutar não poderá desfrutar de los privilegios dos privilégios de la vida. da vida. Por lo tanto, Portanto, toda persona necesita comprender toda pessoa precisa compreender cómo obtener como obter ese derecho a la vida esse direito à vida y cómo disfrutarlo. e como desfrutar dele. El hombre rico del que le hablé O homem rico, como eu falei, conoció conheceu el mecanismo o mecanismo y disfrutó e desfrutou 500 años más de vida. de mais 500 anos de vida. Y si no consigue uno E se não encontra, que ofrezca 1000 años más de vida, se encontra que ofereça pero mais se encuentra con el que le ofreció 500, e fica com vuelve donde él vai para obtener 500 años más de para vida. obter mais 500 anos Y así seguiría e assim seguiria y seguiría viviendo e continuaria vivendo y dando lo que tiene y comenzando de nuevo. começando, Pero mantiene mas mantém la vida. a vida. Vean ustedes Vejam lo sencillo que es. como é simples. Siempre hay un mecanismo. Sempre existe mecanismo. Igual que para conservar nuestra vida física, Para a nossa vida física, desde que nacimos, desde que nascemos, tuvimos que estar comiendo tivemos que estar y también durmiendo também dormindo cierta cantidad de horas, certa quantidade de horas, porque de otra forma porque de outra forma moriríamos. morreríamos. Ahora Agora, encontramos encontramos que todo esto es con relación que tudo isso é com relação a esta vida a esta vida terrenal, terrena, temporal, temporária, que hemos obtenido que obtivemos como herencia como herança de Adán de Adão y Eva. e de Eva. ¿Y por qué no obtuvimos E por que não obtivemos una vida eterna? uma vida eterna? Y lo que hemos obtenido E o que obtivemos es una vida é uma vida temporal, temporária, porque Adán porque Adão había recibido havia recebido la vida eterna, a vida eterna, había obtenido havia obtido el derecho a la vida, o direito à vida, pero cuando pecó, mas quando pecou, perdió perdeu la vida a vida eterna eterna. y solamente le quedó E somente lhe vida temporal vida temporária para él para ele y sus e para descendientes. seus descendentes. Esa es la vida Essa é a que tenemos que temos como descendientes como descendentes de Adán y de Eva. Adão e de Eva. Pero el alma Mas a alma de toda persona de toda pessoa desea deseja vida eterna. eterna. Siempre nos preguntamos, Sempre nos perguntamos, y cuando se nos acabe esta vida, quando se acabar esta vida, ¿qué será de mí? o que será de mim? ¿A dónde yo iré? Aonde eu irei? Todo eso es lo que causa Tudo isso é o que causa esa situación essa situação acá en el ser humano, aqui no ser humano, la angustia existencial, angústia ou crise existencial, porque no sabe de dónde vino, porque não sabe de onde veio, dónde está y por qué está aquí onde está, en la tierra por que está aqui na terra y hacia dónde irá e para onde irá después que muera. depois que morrer. El ser humano O ser humano, físicamente fisicamente, lo que tiene o que tem es vida temporal, é vida temporária. pero el ser humano Mas o ser humano no es este cuerpo de carne. não é este corpo de carne. Algunas personas piensan Algumas pessoas pensam que el ser humano que o ser humano es el cuerpo de é carne. um corpo de carne.
El ser humano o ser humano es alma é alma viviente, vivente, pero tiene un cuerpo mas tem corpo físico, lo cual es una casa terrenal, que é uma casa que es temporal que é temporário a causa por causa de que Adán y Eva de que Adão pecaron en el huerto del Edén no jardim do Éden y perdieron e perderam el derecho o direito a la vida à eterna. vida eterna. Perdieron la vida eterna. Perderam a vida eterna. Ahora el ser humano, Agora, o ser humano, siendo alma viviente, sendo alma vivente, llega a esta tierra chega a esta terra, en un cuerpo físico mortal tem corpo físico mortal y temporal e temporário para vivir una temporada aquí. para viver uma temporada aqui. Pero el ser humano Mas o ser humano es alma, é alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. El ser humano O ser humano es trino é trino, y por consiguiente consequentemente, el ser humano, o ser humano, cuando termina quando termina su estadía sua estada en esta vida terrenal, nesta vida terrena, es cuando termina é quando la vida de su cuerpo físico. do seu corpo físico, Pero la persona mas a pessoa que es alma que é viviente alma vivente continúa viviendo continua vivendo en su cuerpo espiritual, em seu corpo espiritual, que es un cuerpo que é de otra de dimensión. outra dimensão. Va a otra dimensión, Vai a outra dimensão, a otro a mundo, outro mundo, y permanece allí e permanece ali hasta cierto tiempo. até certo tempo. Y a todos E a todos nos gustaría saber nós gostaríamos hasta de saber qué tiempo até que tempo permaneceremos si permaneceremos terminamos nuestra vida se terminarmos aquí en la tierra. aqui na terra. Recuerde Recorde que lo que muere que o que morre es el cuerpo é físico, o corpo físico. pero usted sigue viviendo Você continua vivendo en otro mundo, em outro mundo, en otra em dimensión. outra dimensão. Va a vivir Vai viver a la dimensión na dimensão de la cual es da qual su cuerpo espiritual. o seu corpo espiritual pertence. Ahora, Agora, el ser humano o ser humano, en su alma na sua alma, desea deseja la vida a vida eterna. eterna. Ese deseo, Esse ese anhelo esse anelo viene en la persona, vem na pessoa, así como viene assim como vem el deseo o desejo, de vivir, el deseo de la vida o desejo da vida, y el deseo de la muerte. o desejo da morte. En lo físico viene también Vem também el deseo o desejo de la vida da vida eterna eterna y el deseo e o desejo de la muerte, da morte, de dejar de existir. deixar de existir. Ese deseo Esse desejo de la vida eterna da vida eterna es de Dios. é de Deus. Y ahora, E agora, ¿cómo podemos obtener como podemos obter ese derecho esse direito a la vida eterna? à vida eterna? Por cuanto Dios le dio Porquanto Deus vida eterna al ser humano, deu vida eterna ao ser humano, pero al pecar la perdió. mas ao pecar perdeu, Por consiguiente, consequentemente, la vida eterna a vida eterna otorgada al ser humano concedida ao ser humano es una herencia é uma herança de Dios para el ser de humano. Deus para o ser humano. Toda persona Toda pessoa tiene derecho tem direito a la vida eterna, à vida eterna, así como tiene derecho assim como tem a esta vida terrenal. a esta vida terrena. Como usted Como você obtuvo obteve ese derecho esse direito y como usted e como você disfruta desfruta ese derecho desse direito a la vida temporal, da vida temporária, porque usted porque você nació. nasceu. El que no nació Quem não nasceu no está aquí con nosotros en esta dimensión terrenal. nesta dimensão terrena. Fue por nacimiento. Foi por nascimento. Nacimos Nascemos a la vida temporal na vida temporária en un cuerpo temporal. em um corpo temporário. Pero ahora, Mas agora, para obtener para obter ese derecho esse direito y disfrutar e desfrutar ese derecho desse direito a la vida eterna, à vida eterna,
Cristo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. el que no nazca del agua y del Espíritu Quem não nascer da água no puede entrar al reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. El único reino O único reino con vida eterna com vida eterna es el reino de Dios. é um reino Este reino terrenal donde vivimos terreno onde vivemos. no tiene vida eterna. Não tem vida Por eso no importa não importa el nivel o nível que logre una persona que uma pessoa alcance en lo social, no social, en lo político, en lo económico, en lo que sea, no aspecto que su final o seu fim es morir. é morrer. Ahora Cristo dijo Agora, Cristo disse, en San Mateo capítulo 16, capítulo 16, versos 26 al 28, versículos 26 ao 28, de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo se ganhar y perdiere su alma, perder a sua alma, o qué recompensa ou que dará el hombre dará ao homem por su alma. por sua alma, No puede pagar não pode pagar para comprar la vida eterna. para comprar a vida eterna. Hubo una persona Houve uma pessoa que la compró para nosotros. comprou para nós. Él obtuvo Ele obteve el derecho o direito de la vida eterna da vida eterna para otorgarlo para outorgá-lo a todos a todos los creyentes en él. os crentes nele. Algunas personas Algumas pessoas saben que tienen ese deseo sabem que tem de vivir eternamente, viver eternamente, pues nadie quiere, pois ninguém quer, después que muera físicamente, depois que morrer, dejar de existir. deixar. Todos queremos Todos queremos vivir eternamente, viver eternamente. pero hay Mas un orden divino tem uma ordem divina para disfrutar para desfrutar ese derecho desse direito a la vida eterna. à vida. Cristo dijo a Nicodemo, Cristo disse a Nicodemo, el que no nazca quem não nascer del agua da água y del do Espíritu Espírito no puede entrar não pode al entrar reino de Dios. no reino de Deus. En el reino de Dios No reino de Deus es donde está la vida eterna onde está para todos los que entran todo al reino de Dios. no reino de Deus. Dijo, Disse, el que no nazca quem não nascer del agua y del Espíritu, da água e do Espírito, el que no nazca de nuevo. quem não nascer de novo. Entonces, Então, así assim como para obtener la vida terrenal, como para obter a vida, tuvimos que nacer tivemos que nascer para obtener la vida eterna, para obter a vida eterna. tenemos que nacer. Temos que nascer, Es un nuevo nacimiento. é novo nascimento. Nacer Nascer en un reino em reino que tiene que tem vida eterna. vida eterna. Ese reino Esse reino que tiene que tem vida eterna vida eterna otorga outorga el derecho o direito a la vida à vida eterna eterna a la raza humana. para a raça humana. Toda persona tiene derecho Toda pessoa tem direito a la vida eterna. à vida eterna. En esta vida terrenal Nesta vida terrena, tenemos derecho temos direito a comer, de comer, pero si no compramos la comida mas se não comprarmos a comida y la comemos, e a comamos, rechazamos ese derecho. rejeitamos esse direito. Y así por el estilo, E assim por diante. si no hacemos las cosas Se não fazemos as coisas que corresponden que correspondem a la vida terrenal à vida terrena para mantener para manter nuestra vida, a nossa vida, perdemos el derecho perdemos o direito a la vida à terrenal vida terrena y morimos. e morremos. Y todo ser humano E todo ser humano tiene derecho a la vida eterna. tem direito à vida eterna. Ese derecho Esse direito lo ha otorgado Dios foi outorgado por a la raza humana a raça humana en el huerto de Edén. no jardim do Éden. El ser humano lo perdió, O ser humano o perdeu, pero ahora mas agora el segundo Adán, o segundo que es el Señor Jesucristo, é o Senhor Jesus Cristo ha restaurado restaurou el derecho a la vida eterna a vida eterna para el ser humano. para o ser humano. Y por consiguiente E por consequência, se requiere se requer nacer de nuevo, nascer de novo, nacer del agua y del Espíritu do Espírito,
para entrar para entrar al reino de Dios, que es el reino que é um reino único con vida eterna para todos para todos los que entran que entram a este reino. nesse reino. Habíamos hablado Tínhamos falado de un científico de um cientista que descubría que descobria el secreto para vivir 100 años para viver y otro que descubría más adelante e outro que el secreto para vivir 500 años, descobriu o segredo para viver y vimos cómo las personas e vimos como as pessoas recurrían a él, iam até y el hombre rico recurría a él y le daba todo lo que tenía ele, dava tudo para tener derecho para ter direito a vivir más, a vivir 100 años y después vivir 500 años más. mais 500 anos. Y ahora, E agora, para obtener para obter el derecho o direito o disfrutar el derecho ou desfrutar a la vida eterna, a vida eterna, tenemos que recurrir temos que ir a una persona até uma pessoa que tiene vida eterna que tem vida eterna y que la otorga e que a outorga al ser humano. ao ser humano. Esa persona es Essa pessoa é uno que vino a la tierra que veio à terra y dijo, e disse: nadie me quita la vida, ninguém me tira a vida, yo la pongo eu a ponho por mí mismo por mim mesmo para volverla a para tomar. voltá-la a tomar. La puso por nosotros Por nós, en la cruz del Calvario, cruz do Calvário, murió, fue sepultado foi sepultado y resucitó al tercer día. e ressuscitou no terceiro dia. Así él pagó Assim ele pagou el precio o preço de nuestra redención da nossa redenção para ser restaurados para sermos a la vida restaurados eterna. à vida eterna. Ya el precio de la redención O preço da redenção fue pagado en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Y ahora E agora, millones de seres humanos milhões de seres humanos han estado viniendo a los pies têm vindo aos pés, del que tiene vida eterna têm vida eterna para otorgarla para outorgar a toda persona que venga a él. Porque toda persona porque todo tiene derecho tem direito a la vida eterna. à vida, Pero hay que ir mas é preciso ir, al que tiene la vida eterna, tem a vida eterna, que es Jesucristo, Jesus Cristo, el Hijo de Dios, Filho de Deus, el cual o qual está vivo está vivo y está joven e está como cuando subió al cielo. quando subiu Está ao céu, está glorificado. glorificado. Esa es la clase de cuerpo Esse é o tipo de corpo que Él va a otorgar que ele vai outorgar a todos a todos los que lo reciben os que o aceitam como su único como seu y suficiente Salvador. Porque Él es el único porque ele é o único Salvador. Salvador. Él es el único Ele é o único que puede restaurar el ser humano restaurar a la vida eterna a vida eterna y a la relación e con Dios. a relação com Deus. Él es el único Ele é o único que reconcilia que reconcilia al ser humano con Dios. Y ahora, e agora millones de personas milhões de pessoas a través de 2000 años de 2000 han estado viniendo a los pies de Jesucristo têm vindo aos pés de Cristo para que les dé para que lhes dê la vida eterna. a vida eterna. Porque el anhelo Porque o anelo del alma de esas personas dessas ha pessoas sido tem sido vivir eternamente, viver eternamente, recibir la vida eterna. receber a vida Y la vida eterna e a vida eterna es exclusividad é exclusividade de una persona, de Jesucristo. de Jesus Cristo. Dios le ha dado a Jesucristo Deu a Jesus la exclusividad a exclusividade de la vida eterna. da vida eterna. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en San Juan capítulo 14, em São João, verso 6, versículo, yo soy el camino, eu sou o caminho, la verdad a verdade y la vida, e a vida. y nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai sino por mí. senão por mim. Por lo tanto, nadie se puede acercar a Dios Ninguém pode a menos que no sea a través de Jesucristo con el sacrificio como o sacrifício expiatorio expiatório de Cristo. de Cristo. En el Antiguo Testamento, No Velho Testamento, el pueblo hebreo efectuaba sacrificios de animalitos sacrifícios de animais para obtener el perdón de sus pecados y ser cubiertos con la sangre de esos animalitos
y ser reconciliados con Dios para vivir Deus para viver un año más, mais um ano. lo cual era tipo y figura O que era tipo e figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Y ahora, E agora, por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio, expiatório, somos perdonados, limpiados de todo pecado con la sangre de Cristo y reconciliados con Dios reconciliado para vivir para viver por toda por toda la eternidad. a eternidade. Por lo tanto, Jesucristo es el hombre Cristo é o homem al cual ao qual todos tienen que venir todos têm que ir para obtener para obter la vida eterna. a vida. Pues todos tienen derecho Todos têm a la vida eterna. Pero la vida eterna está en un hombre, que estar em um homem, en Jesucristo. em Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, venimos a Jesucristo vamos a Jesus Cristo para que Él nos perdone, para que Ele nos con su sangre nos limpie de todo pecado, limpe de todo pecado, seamos bautizados en agua en su nombre sejamos batizados em água em seu nome y Él nos dé e Ele nos su espíritu y así nos dé e assim nos dê la vida a vida eterna. eterna. Él dijo a la mujer samaritana Ele disse à mulher samaritana que el agua que a água que Él le daría que Ele daria sería una fuente seria uma de agua de água que salta que jorra para vida para a eterna. vida eterna. Eso está en San Juan capítulo 4, verso 14 Versículo 14 y en San Juan e em São João capítulo 7, versos 37 al 39. 37 ao 39, Cristo se identifica Cristo se identifica como la fuente como a fonte del agua de la vida da vida, cuando dice, quando diz: si alguno tiene sed, se alguém tem sede, venga a mí venha a mim y beba. e beba. El que cree en mí, Quem crê como dice la Escritura, algunas personas dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero a mi manera. mas do meu jeito, Pero tiene que ser mas tem que ser, como dice la Escritura. diz a Escritura, Esos son esses requisitos requisitos para obtener para obter la bendición a bênção de la vida eterna a la cual todos tenemos derecho. da qual todos temos direito. Él continuó diciendo, Ele continua dizendo, luego que dijo, depois, el que cree en mí, como dice la Escritura, crê em mim, como diz a Escritura, ríos de agua viva rios de água viva correrán por su vientre. correrão do seu ventre. Esto dijo del Espíritu Isso diz que habían de recibir que havíamos de receber los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún não ter sido glorificado. Por lo tanto, portanto ese río de agua viva esse rio de água para darle la vida eterna al ser humano para a vida eterna ao es el Espíritu Santo é o Espírito Santo que Cristo otorga que Cristo outorga a toda persona toda pessoa que viene a Él que venha para reclamar su derecho a la vida eterna. à vida. Y Jesucristo, ¿saben ustedes quién es? Vocês sabem quem é? Es el representante O representante de todos los abogados. de todos os advogados. Él es el abogado Ele é o advogado más importante que existe. mais importante. La Escritura dice, A Escritura, si alguno ha pecado, se alguém pecou, abogado tenemos para con el Padre, temos para com a Jesucristo su Hijo. Jesus Cristo, seu Filho. Él es el que aboga Ele é o que advoga por nosotros por nós ante Dios, perante Deus. para que el derecho a la vida Para que eterna a vida eterna sea otorgado, seja outorgada, sea dada la vida eterna seja dada a vida a nosotros. eterna a nós. Él Ele es el que aboga por é o nosotros, que advoga por nós, defendiendo defendendo el derecho o direito a la vida à eterna vida eterna que todos tenemos que todos como temos seres como humanos. seres humanos. Por lo tanto, Portanto, todos necesitamos todos precisamos al abogado perfecto do advogado perfeito que aboga por que nosotros advoga por nós ante el Padre Celestial, perante o Pai ante Celestial, el Juez Supremo, diante do Juiz Supremo, para que sea restaurada para que seja restaurada la vida eterna a vida eterna a nosotros a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, el derecho o direito a la vida à vida, en su expresión máxima sua expressão máxima, es el derecho é o direito a la vida eterna, à vida eterna, al
al cual usted y yo tenemos derecho. ao qual você e eu temos direito. ¿Qué hará usted O que você con ese derecho com esse que direito usted tiene que você tem a la vida eterna? da vida eterna à vida eterna? Dios le ha dado Deus lhe deu libre albedrío al ser humano. Deus Por lo ao tanto, ser humano. Portanto, es usted é você el que tiene quem tem que hacer la decisión que tomar a decisão más importante mais importante de su vida. da sua vida. De todas las decisiones De todas que el ser humano que o hace, ser humano toma, solamente hay una somente que es la más importante que é a mais de su vida importante da sua vida, y que es la única decisión que é a única que lo coloca que o coloca en la vida eterna na vida eterna para disfrutar para desfrutar el derecho do direito a la vida eterna. à vida eterna. Esa decisión es Essa decisão é recibir a Cristo aceitar Cristo como único como único y suficiente Salvador e Salvador, para que Él para que le otorgue ele lhe outorgue la vida eterna a vida eterna a la cual a qual usted tiene derecho. você tem direito. Esa es la forma Essa é a de reclamar de reclamar el derecho o direito a la vida à eterna vida eterna que tenemos nosotros que nós temos a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, todos necesitamos todos precisamos a Jesucristo de Jesus Cristo como nuestro único y suficiente Salvador como nosso único e suficiente Salvador para poder disfrutar para poder desfrutar el derecho do direito a la vida à eterna vida eterna que todos tenemos. todos temos. Dios ha colocado Deus colocou delante del ser humano diante do ser humano la vida a vida y la e muerte, a morte, la bendición a bênção y la e maldición. a maldição. Y Dios dice, E Deus diz escoge la vida que escolha a vida para que vivas. para que viva. El mismo Dios O próprio Deus da la recomendación dá a recomendação correcta. correta. Escoge la vida. Escolha a vida. Y yo también te digo, E eu também digo, escoge la vida escolha a vida para que vivas para que viva eternamente eternamente en el reino de Dios no reino de con nuestro amado com nosso Señor amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Viviremos Viveremos con Él en cuerpos eternos, inmortales, imortais, glorificados y jóvenes para toda la eternidad. para toda a eternidade. Esa es la promesa Essa é a promessa de parte de Dios da parte de Deus para los que escogen para os que escolhem la vida a eterna. vida eterna. Usted tiene derecho Você tem direito a la vida à vida terrenal terrena y la está disfrutando. e está desfrutando dela. Y también tiene derecho Também tem direito a la vida eterna. à vida eterna. Y si en esta vida terrenal E se nesta vida terrena encontramos encontramos que hay cosas hermosas que tem coisas y disfrutamos de esta vida terrenal, desta vida, ¿cómo será como será en la vida eterna? na vida eterna? En la vida eterna Na vida eterna, disfrutaremos juventud eterna. juventude eterna. No tendrá que preocuparse Você não terá que se preocupar cuando le pasen 100 años, quando passarem 100 anos. no tendrá que preocuparse por el cabello Não terá que se preocupar pelo cabelo. para ir al lugar donde le pintan el cabello Ir ao lugar onde pintam o para que cabelo, no se le vean las canas. para que não se veja. No tendrá ningún problema, no habrá canas, Não haverá cabelos brancos. tampoco habrá arrugas, Também não haverá rugas. no habrá problemas, Não haverá problemas. no habrá enfermedades Não haverá doenças. en ese cuerpo Nesse corpo eterno, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Todos los problemas todos os problemas habrán terminado. terão terminado. Los problemas son Os problemas mientras estamos en este cuerpo de carne. estamos nesses corpos de carne. Pero muchos hicieron nuestros padres. Mas muitos já fizeram nossos Vean, no son científicos Pero não são cientistas y nos pudieron dar e puderam este dar cuerpo esse físico corpo físico para que luego nosotros para que então nós nos encargáramos nos encargássemos de obtener de obter el cuerpo eterno corpo a eterno través de Jesucristo. através de Jesus. Él tiene un cuerpo eterno Ele tem corpo eterno para todo aquel para todo aquele que reclama que reclama su derecho a la vida eterna direito à vida eterna a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. En una corte, Em um tribunal, las personas reclaman sus derechos, as pessoas reclamam dos seus direitos, pero lo hacen a través de un abogado. fazem através de advogado. Y el derecho a la vida eterna O direito à vida eterna, tenemos que reclamarlo ante Dios, reclamá-lo perante Deus, pero a través de un mas abogado. através de advogado. Y siempre las personas buscan E sempre el mejor abogado o melhor
para reclamar sus derechos en la corte. Y en la corte de Dios, E no tribunal de Deus, el abogado o advogado perfecto perfeito tiene un nombre: tem um nome. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ese es mi abogado. Esse é o meu advogado. Él ha reclamado Ele reclamou la vida eterna para a mí vida eterna para mim y me ha dado e me deu la escritura, a escritura, el certificado de la vida eterna, su Espíritu Santo, o seu Espírito, y por consiguiente consequentemente, me dará me dará el privilegio o privilégio de recibir un cuerpo nuevo, de receber o eterno, corpo eterno, inmortal, incorruptible, como su cuerpo como o seu corpo glorificado. Jesucristo está tan joven como cuando se fue al cielo. quando foi para o céu. Está en un cuerpo inmortal. Ele está num corpo imortal. Así será Assim será para todos aquellos para todos aqueles que a través de Jesucristo através de Jesus Cristo reclamen su derecho seu direito a la vida eterna. à vida eterna. Delante de usted Diante de você está el derecho está um direito a la vida eterna à vida eterna para reclamarlo para reclamá-lo a través de Jesucristo, através de Jesus, recibiendo a Cristo como su único seu único y suficiente Salvador. e Salvador. Recuerde Lembre-se que lo más importante que o mais importante para el ser humano para o ser humano es la vida. é a vida. La vida temporal A vida temporal es importante, é importante, pero la importante en realidad a importante es la vida eterna. é a vida eterna. Por lo tanto, Portanto, es necesario é necessário que cada uno se ocupe que cada se ocupe del derecho do direito a la vida eterna à vida eterna que Dios le ha dado. que Deus lhe tem dado. Busque a Dios Busque a Deus a través de Cristo através de Cristo para obtener para obter el privilegio o privilégio de la vida eterna da vida eterna a la cual usted tiene a derecho. qual você tem direito. Así Assim como naciendo en esta tierra como nascendo nesta terra, obtuvimos el derecho a vivir, obtivemos o direito de naciendo del agua y del Espíritu, nascendo da água e do Espírito, lo cual es que é naciendo de la predicación del Evangelio de a Cristo pregação do Evangelho de Cristo y del Espíritu de e Cristo, do Espírito de Cristo. obtenemos el nuevo nacimiento Temos o novo y así e assim nacemos nascemos a la vida eterna. a vida. ¿Ven lo sencillo que es? Viram como tudo é simples? Y todo eso ocurre E tudo isso acontece en el programa no programa de redención de redenção en donde Cristo em que Cristo, con su iglesia com sua igreja, se reproduce se reproduz en muchos hijos em muitos filhos e hijas de Dios. e filhas de Deus. Cristo se está reproduciendo Cristo está se reproduzindo en muchos hijos em muitos filhos e hijas de Dios e filhas de Deus a través através de su iglesia, de sua igreja, que es la segunda Eva, que é a segunda, así como Cristo es assim como Cristo el segundo Adán. o segundo Adão. El derecho O direito a la vida. à vida. Hemos visto el derecho Vimos o direito a la vida temporal à vida y hemos visto el derecho e vimos o direito a la vida à eterna. vida eterna. El más importante es Mais importante, el derecho o direito a la vida à eterna. vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande Para mim foi um grande estar con ustedes estar com você en esta ocasión, nesta ocasião, hablándoles falando sobre el derecho sobre o direito a la vida. à vida. Muchas gracias Muito obrigado por vuestra amable atención por sua amável atenção. y continúen pasando Continue tendo una noche uma noite llena cheia de las bendiciones de bênçãos de Jesucristo, nuestro Salvador, do Salvador y que Él e les hable directamente siempre a vuestra alma Ele sempre lhes fale diretamente para que el deseo para que o desejo a la vida eterna à vida eterna impere impere sobre sobre su alma, sua alma, para obtener para obter la vida eterna a vida eterna a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención Muito obrigado por sua amável atenção y dejo nuevamente e deixo novamente a vuestro profesor ao seu professor para continuar. para continuar. Muchas gracias. Muito obrigado.
Amigos, muito gentilmente, Dr. William Souto Santiago se coloca à disposição para trocar algumas ideias com aqueles que porventura queiram conversar sobre estes temas altamente sensíveis e elevados que aqui versou. Eu coloco a palavra a quem dela queira fazer uso, né? Para alguma manifestação que, enfim, possa lhe ser dirigida, né? Gentilmente ele está à disposição. Né? Alguém? Você? Dominado pela doutrina cristiana, que hace que la gente sea parte de eso, aún siendo educados y sabiendo que hay vida eterna y hay todas esas promesas divinas, que hace que la gente sea parte de todo eso, todas esas promesas que hay y del conocimiento de la doctrina cristiana. En el ser humano están los dos deseos, el deseo de la vida y el deseo de la muerte. No ser humano estamos dois desejos, o desejo da vida e o desejo da morte. Y si alimenta más el deseo de la muerte, E se alimenta mais do desejo da morte, pues se va a apartar de las cosas de Dios. então vai se afastar das coisas de Deus. Si alimenta más el deseo de la vida, Se alimenta mais o desejo da vida, se va a acercar más a Dios. vai se aproximar mais de Deus. Y uno alimenta el deseo de la vida O desejo da vida, con la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivir el hombre, não somente sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. sai da boca de Deus. Ese es el alimento Esse é o alimento para el alma para a alma y para alimentar y fortalecer e para alimentar e el deseo o desejo de la vida. da vida. Professor William, como é que poderia nos explicar por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Com que propósito Deus nos criou? Él nos creó Ele nos criou para tener compañerismo con nosotros. para ter companheirismo conosco. Y estábamos en Dios, E estávamos em Deus. así Assim como nuestro cuerpo físico como nosso corpo estaba en nuestro Padre, estava em nossos pais, y de ahí e daí, surgimos a través de la unión através da união de papá y mamá. do papai e da mamãe. ¿Para qué quería papá y mamá Para que o papai e a mamãe queriam tenernos a nosotros? nos ter? Para tener compañerismo con Para nosotros. ter companheirismo conosco. Y así Dios, E assim, para tener compañerismo con para nosotros, ter companheirismo conosco, nos trajo a existencia. nos trouxe à existência. Y Él E Ele desea deseja que vivamos eternamente vivamos eternamente en su reino, em seu reino. para tener compañerismo Para ter companheirismo con nosotros. conosco. Por eso Por isso es que lo más que se parece a Dios é que o que mais se parece com Deus es el hombre, é o homem. y lo más que se parece al O hombre que mais se parece com es Dios. é Deus. Por eso Dios Por isso Deus hizo al hombre fez o homem a su imagen à sua y imagem a su semejanza. Y el ser humano es trino, O ser humano é trino. alma, espíritu y cuerpo, Alma, espírito, porque Dios es trino también. porque Deus é trino também. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Filho e Espírito Santo. Ahí tenemos Aí temos a un Dios Deus que crea que cria a sus hijos seus filhos a su imagen y semejanza para tener compañerismo para ter companheirismo con ellos. com eles.
somos somos descendientes de Dios. descendentes Y aunque esa palabra e ainda que essa palavra parece rara, pareça estranha, pero es normal. mas é normal. Nosotros, Nós, como personas, como pessoas, somos descendientes somos descendentes de nuestro Padre y Madre terrenal. de nossos pai e mãe terrenos. Y nosotros, E nós, como hijos como filhos e hijas de Dios, e filhas de Deus, somos descendientes de Dios. somos descendentes de Deus. Ser descendiente Ser descendente de una persona de uma pessoa es ser hijo é ser filho de esa persona. dessa pessoa. Y ahora E agora podemos ver podemos ver quiénes son los descendientes de Dios. quem são os descendentes de Deus. Es el ser humano, É o ser humano que son que são a imagen a imagem y semejanza de Dios. de Deus. No lugar que paralisar uma pessoa assim, ter essas oportunidades fazem pluralizar o debate. Eu queria perguntar ao professor se ele fosse dar um conselho a um advogado que diante de um tribunal fosse defender o direito à vida, qual seria esse conselho? Se fueres dar um conselho a um advogado que delante de uma corte fuera defender o direito à vida, qual seria esse conselho? Que lo defendiera conforme a las leyes y con mucho deseo. Que o defendesse conforme as leis e com muito desejo. Professor, se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que tantas coisas ruins acontecem no dia a dia? Essas desavenças, crimes, homicídios, desigualdades. Es a causa de que el ser humano É porque o ser humano perdió la vida eterna perdeu a vida eterna. y al perder la vida eterna, E ao perder a vida eterna, en la vida temporal na vida temporária, le han surgido todos esos problemas. surgiram todos esses problemas. Cuando el ser humano Quando o ser humano regrese regressar a tener físicamente la vida eterna, que a vida eterna, ya no tendrá problemas. já não terá problemas. Lo otro es A outra coisa é que hay dos mundos que tem dois mundos invisibles en guerra. invisíveis em guerra. Está el reino de Dios Está o reino de Deus y el reino del maligno e o reino do maligno en guerra. em guerra. Y lo que tenemos aquí en la tierra O que temos aqui na terra es el reflejo é o reflexo de esos dos mundos. desses dois mundos. Quero mais uma vez agradecer a enorme gentileza de Dr. William Souto Santiago, estender esses agradecimentos à sua senhora, bem como ao casal Kélita e Salomão Cunha, que nos propiciaram esse privilégio de tê-lo aqui, né? E é realmente um acréscimo, né? Neste ambiente acadêmico, podermos trazer, como bem colocou o colega, né? Esta perspectiva nova e diferenciada que faz com que se possa ter em perspectiva o conhecimento da percepção crística das coisas, né? E vinculada em particular à grande temática dos direitos humanos e do direito à vida, sobretudo, né? De tal forma que eu manifesto em nome deste curso de pós-graduação em Direitos Humanos, muito obrigado, né, pela sua presença, né, e de certo que a casa estará honrada todas as vezes que for do seu gosto, né, aqui está para proferir sua sábia palavra, né. Obrigadíssimo, né. Graças. E agradeço a presença de todos, né, e vamos, então, dar continuidade ao nosso trabalho, né, noutra ocasião, né. Com isto, né, dou por encerrado este momento de nossa vida acadêmica, né. Boa noite, né.